moverse dos secciones vecinas, la carga axial tiende a separarlas una de la otra. La torsión tiende a hacer que una sección se deslice sobre la otra. El tratar de separarlas de la carga axial produce sigma. Y cuando un plano desliza sobre otro, ¿qué producen? De esfuerzos. Hay dos tipos de esfuerzos, sigma y tau. El deslizamiento que produce, sigma o tau. 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 Entonces la torsión produce esfuerzo cortante. Esos son desde el punto de vista de sus efectos, ¿qué es torsión? Desde el punto de vista vectorial. Entonces es un momento cuyo vector es paralelo al eje de la pieza, al eje longitudinal de la pieza. Paralelo, no necesariamente coincidente. Bueno, aquí lo dibujé coincidente, pero no necesariamente es coincidente por un principio que aprendimos de la estática. Un momento es un vector libre. Quiere decir que lo puede aplicar en cualquier punto y produce el mismo efecto sobre el cuerpo. Entonces, este momento torque lo puedo aplicar por acá, lo puedo aplicar por acá, y donde sea me produce el mismo efecto. Por eso decimos que es un momento cuyo vector es paralelo al eje longitudinal de la pieza. En estática, un momento en el espacio tiene componentes mx, my y mz. Y el momento resultante de eso es mx cuadrado, my cuadrado, mz cuadrado raíz. Eso es lo que aprendimos en estática. En resistencia no podemos revolver eso. Porque es muy distinto un momento que trate de hacer girar la sección transversal alrededor de su eje, que se llama torque, a un momento que trate de doblar la pieza. Este momento trata de torcer, pero si coloco otro momento por aquí así, trata de doblar. Son cosas diferentes. El que trata de doblar decimos que es momento flector. El que trata de torcer decimos que es momento torsor. Sus efectos son completamente diferentes. De modo que yo no puedo en resistencia revolver torque y momentos, ¿no? El torque es un momento, pero no lo vamos a llamar más momento, lo vamos a llamar torque. La palabrita momento se la vamos a dejar a la flexión. Entonces, supongamos aquí, el eje longitudinal es el eje X, vertical el eje Y y hacia el frente el eje Z. Supongamos hay un momento que tiene las tres, MX, MY y MZ. ¿Cuál de los tres no sigo llamando M, sino que lo voy a llamar T? MZ. T es el momento que haga girar la pieza alrededor del eje longitudinal. Y aquí el eje longitudinal es X. Este es X. MX. MX. Entonces, ese MX no lo llamaremos más MX. Lo vamos a llamar T. Porque produce torsión, que es muy distinto a los otros dos. Los otros sí los llamaremos MY y MZ. Así que en este capítulo nos vamos a ocupar de los T. Los otros lo dejamos para el siguiente capítulo, el siguiente tema, que es flexión. Aquí nos vamos a ocupar, en este caso, del MX, que es el torque. Bueno, llevamos dos maneras de ver la torsión por sus efectos. Un momento que abraza el eje, que tiende a hacer rotar la sección transversal. Vectorialmente, un momento que va paralelo al eje. Y otra manera de verlo, sabemos que un par de fuerzas también es un momento. Entonces decimos que un torque es un par de fuerzas que actúan en un plano paralelo a la sección transversal.
sea, F, las dos Fs, están en el plano de la sección. Ahí se ve más claro por qué produce cortante, ¿no? Una fuerza paralela al plano, pues produce corte. Bueno, pues estas dos fuerzas son un torque. Y entonces produce corte, porque son fuerzas que están paralelas al plano de la sección transversal. Son tres maneras de mirar el momento. Bueno, aquí hay una comparación entre, es lo que estábamos haciendo, comparando carga axial con torsión. Es lo que acabamos de hacer. Solo falta agregar que algo que ya hemos venido usando y es que en carga axial al elemento lo estábamos llamando barra. Ese mismo elemento no sometido a carga axial, sino sometido a torque, lo vamos a llamar eje. Entonces, las piezas sometidas a torsión se llaman ejes. Las piezas sometidas a carga axial se llaman barras. Puede ser la misma pieza, pero trabajando en situaciones diferentes. En un instante trabajando con carga axial, después en otra situación trabajando con torque. Ese mismo elemento recibe nombres distintos según la carga que se le aplique. Normalmente cuando aplicamos carga axial lo llamamos barra y cuando aplicamos torsión lo vamos a llamar eje. Bueno, vamos a mirar el panorama de la torsión. ¿Cómo trabaja la torsión? ¿Qué es resolver un problema de torsión? Igual que resolver un problema de carga axial. Arrancamos de aquí, de la carga, perdón, del eje, en este caso, torsión, eje, apoyado en un extremo y con un torque aplicado en el otro extremo. Decimos, aquí tenemos la estructura cargada y apoyada. Ahí arranca todo problema, ¿no? ¿Qué sigue? La estática. Entonces, ¿qué queremos con la estática? Pues determinar la reacción. Listo, resolvemos la estática y determinamos la reacción en el apoyo, el torque en B. ¿Para qué hacemos la estática? Es lo que hemos hecho desde carga axial, desde siempre. Primero haga la estática. ¿Para qué hacemos la estática? La estática la hacemos y resolvemos la estática para completar la carga externa. La carga externa son acciones, la T, y la reacción T sub B. Todo eso es carga externa. La reacción es carga externa, ADG. Entonces nos toca resolver la estática porque yo no puedo resolver un problema de resistencia mientras no tenga la carga completa. Pues resuelvo la estática para completar la carga externa. Eso es lo que perseguimos con la estática. Bueno, después de eso, de tener la estática completa, la carga externa completa, sigue que debemos determinar la carga interna que se produce en una determinada sección de interés, donde yo quiero hallar los efectos internos, que normalmente debe ser principalmente la sección crítica. En general, cualquier sección, ¿no? Pero ya para el diseño del eje, pues será la sección crítica. Bueno, esta sección C, ahí debo determinar la carga interna. Siempre es el proceso, ¿no? Resuelva la estática, luego determine la carga interna. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Porque lo que produce los efectos internos, que es el objetivo de este curso, estudiar los efectos internos que producen las cargas. Esos efectos internos, que son esfuerzo y deformación, los produce la carga interna, no la carga externa. Los produce la carga interna. Por eso entonces resuelva la estática, complete la carga externa y luego busque la carga interna en la sección que quiere analizar. Eso es lo que hacemos. Y lo que hicimos en carga axial, ¿no? Listo, quiero hallar la carga interna aquí.
en la sección C. Vimos dos métodos para hallar carga interna. Primero, método de las secciones. ¿En qué consiste? Corte la pieza y mire cómo es la carga interna por las ecuaciones de equilibrio de estática. Eso es un método, método de las secciones. ¿Cuál es el otro? Gráfico. El gráfico. Entonces, el otro método es haga la gráfica de la carga interna. Igual que hicimos en carga axial la primera vez, o sea, ahorita, vamos a utilizar método de las secciones para entender cómo es el cuento adentro y establecer la convención de signos que vamos a utilizar. Eso fue lo que hicimos en carga axial. La primera vez hicimos método de las secciones, cortamos la pieza, equilibrio, busque la fuerza interna, allá en carga axial, y una convención de signos que allá fue muy sencilla. Si es tensión, positivo, si es compresión, negativo. Listo, esa fue la convención de signos en carga axial. Aquí vamos a hacer lo mismo. Bueno, entonces corto la pieza por acá, saco los dos pedazos, planteo equilibrio en cada pedazo y entonces hallo la carga interna. Voy a llevarme este gráfico allí para el tablero, para las explicaciones que tenemos que hacer ahí. Bueno, entonces, listo. Corto la pieza y analizo uno de los pedazos. Este. Entonces tengo aquí un torque en B, pues el torque interno tiene que ser a qué horario. ¿Cuánto vale? En este caso T sub B, en general, ¿cuánto vale? Lo que diga suma de momentos en X de este pedazo, porque es que por aquí puede haber más torque, ¿no? Por aquí puede haber otro aplicado, ¿no? Otro torque aplicado ahí. Y entonces, dependiendo cómo vaya, pues aplicamos la ecuación de estática teniendo en cuenta eso, ¿no? Lo que diga suma de momentos alrededor del eje X, pues será el torque interno. En este caso vale T sub B. No me importa cuánto valga, por eso lo llamamos torque interno. Y las ecuaciones van a salir en función del torque interno. La estática le dirá cuánto vale el torque interno. Bueno, entonces debemos establecer una convención de signos que me permita luego graficar, porque es que el método que vamos a utilizar ya en la solución de problemas no es este de las secciones. Aquí lo estamos utilizando para mirar lo que ocurre adentro. Pues, ¿qué ocurre? Solamente un torque. Esto está aquí en equilibrio, si aplico aquí un torque interno, no necesita más nada. Bueno, lo otro es la convención de signos. Entonces, vemos acá que el torque interno siempre es contrario al torque externo, obvio, porque es la reacción interna. Cuando vayamos a hacer gráficos, igual que en carga axial, lo que graficamos es la carga externa. Y lo que queda por dentro del gráfico es la carga interna. O sea que el mismo gráfico lo estamos utilizando para carga externa y carga interna. Entonces, como siempre van en dirección contraria, pues la convención de signos debe ser contraria. Entonces, vamos a decir torque interno en tal sentido positivo y el torque externo, entonces el sentido contrario positivo. Para poder utilizar el mismo gráfico, en el mismo gráfico van a estar ambos, graficado el torque externo y lo que dentro del diagrama es el torque interno. En un mismo gráfico vamos a interpretar ambos y son contrarios. Por eso la convención de signos va a ser contraria. Bueno, entonces vamos a establecer la convención de signos. Vamos a decir que el torque externo
torque externo, si viene así, ese torque es positivo. Estoy hablando aquí del torque externo. Torques externos así positivo. Estamos estableciendo una convención de signos. ¿Qué es una convención de signos? Que nos vamos a poner de acuerdo. ¿Cómo vamos a ver las cosas para que todos tengamos lo mismo? Y los diagramas y los sentidos de los esfuerzos y todo nos dé igual a todos. Eso es lo que queremos. Por eso establecemos la convención de signos. Esta convención que estoy fijando es la misma que utilizan los libros de Hibeler, Timochenko, Viran Jospin, los libros que utilizamos de resistencia a materiales. Bueno, entonces, ¿qué diríamos? A ver, vamos a decir antes, para poder hablar de eso, vamos a fijar los ejes. Este es el eje Y. Este es el eje X. Y este es el eje Z. Entonces aquí los torques son MX, ¿no? Los otros MY y MZ pues serán flectores, que en este momento no nos importan. Estamos estudiando torsión. Listo. Bueno, tengo este torque externo, este T, de acuerdo a la convención de signos. ¿Es positivo o es negativo? Es negativo. Oiga, pero vea, mi ojo está aquí. ¿Cómo veo este? Estoy hablando de torque enano. Lo veo horario. Entonces, por eso me está diciendo que es negativo. ¿Sí o no? Señor. Bueno, pero resulta que yo no lo estoy mirando desde ahí, yo lo estoy mirando desde aquí. A ver, no. Al contrario, el que me dijo que era negativo lo está mirando desde aquí. Estamos hablando de este. El ojo está aquí. Y claro, si mi ojo está aquí, lo veo horario. Torque externo, ese es torque externo. Lo veo horario. Y entonces, claro, horario es negativo. Pero aquí me está mostrando que el ojo está aquí. Y estoy mirando este, ¿cómo lo veo? Desde aquí. Ahora sí está antihorario positivo. Positivo. Entonces es positivo. ¿Qué significa? Que todavía no está la convención completa. Porque alguien me dice, es negativo, y dice, ah, pero es que yo lo estoy mirando desde aquí. Otro me dice, no, señor, eso es positivo, porque yo lo estoy mirando desde aquí. ¿Y qué queremos? Mirar todos lo mismo. Que todos veamos igual. Así que la convención completa tengo que decir, ¿cómo lo voy a tomar positivo? ¿Y desde dónde voy a mirar? Cuando ya fijemos eso, ahora sí todos vamos a ver lo mismo. Bueno, entonces, ¿desde dónde miramos? Vamos a mirar siempre desde la punta del eje. Entonces, del eje longitudinal de la pieza me refiero. La punta del eje X está aquí. Entonces, vamos a mirar desde aquí, es decir, voy a mirar desde acá. Todos vamos a mirar desde ahí. Ahora sí, ¿cómo veo este? Todos, ¿cómo lo ven? Negativo.
Negativo. Es horario. Horario. Negativo. Todos vemos lo mismo. A ver. Ahora tengo ese eje. Y tengo un torque por acá. Y ese torque lo estoy viendo, va así. Tengo ese T, torque externo, que va así. ¿Qué signo tiene? Positivo. 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 Y siempre lo voy a mirar desde aquí, ¿no? Aquí está el ojo. Visto desde ahí, ¿cómo lo veo? Antihorario, ¿no? Antihorario. Antihorario positivo. Este torque es positivo. Donde miro desde la punta del eje Y. Y la punta del eje Y está arriba. Bueno, así para los tres ejes. Entonces ya todos vemos lo mismo. Toda la torsión, desde donde sea, en flexión también. Lo vamos a mirar desde la punta del eje. Bueno, pero ahora estamos en torsión. Entonces nos concentramos en la torsión. Listo. Ya quedó establecido eso, cómo es positivo y desde dónde vamos a mirar. Ya todos vemos lo mismo. Ahora vamos a hablar del torque interno. Bueno, la convención de signos pues es al contrario. Ya dije por qué, porque vamos a utilizar el gráfico y en el gráfico están ambos y la interpretación tiene que ser igual. Y entonces, como siempre el torque interno y el externo son contrarios, nos toca establecer una convención de signos contraria. Entonces, vamos a decir que el torque interno entonces, el torque interno así como quien dice, horario va a ser positivo. Aquí estoy hablando del torque interno. O sea, la convención es al contrario. Y siempre, pues voy a mirar desde la punta del eje. Entonces, estoy interesado en el torque en C. ¿Qué decimos? ¿Es positivo o es negativo? Positivo. Positivo. Negativo. Negativo. Bueno, fíjense que estamos empatados. Pero Porque ¿no? los que me dijeron positivos están mirando este, ¿sí o no? Ah, sí. Los que dijeron negativo están mirando este y ambos tienen razón. ¿Qué significa? La convención no está completa todavía. Tengo que decir entonces cómo va a ser positivo y qué es lo que voy a mirar. Porque es que la sección C está aquí, pero también está aquí.
Y no es que sean dos torques, es uno solo, el torque en C. C no puede tener dos torques internos, es uno. Simplemente que estoy mirando desde puntos de vista distintos. Entonces, para que todos veamos lo mismo, tenemos que ponernos de acuerdo qué es lo que vamos a mirar. Tengo dos secciones C, o observo la sección C de dos maneras, más bien, porque es la misma sección. Observada aquí y observada acá. ¿Cuál miro directa? Esta está escondida, ¿no? La tapa aquí. Esta la miraría directa. Entonces, para mirar bien, vamos a quitar uno de los pedazos y el que miramos es el que queda. Entonces, para mirar bien, el que tengo que quitar es este, para ver directo esta sección que sí se ve, no está escondida por el resto de la pieza. O resumiendo mejor, quite el pedazo que está en la punta del eje y deje el otro y mire. Entonces, para mirar el signo del torque interno, vamos a volar este pedazo de aquí. Y mire lo que quedó. Entonces, ¿qué quedó? Pues ya que esto, ¿desde dónde voy a mirar? Ya sabemos, el ojo tiene que estar aquí. Aquí está el ojo. Y estoy mirando este torque. ¿Que cómo va? Horario. Bueno, entonces horario positivo. Esa es la convención de signos, entonces, que vamos a utilizar y todos vamos a ver lo mismo. Porque así resulta que pues no vamos a hacer esto de las secciones, que corte y qué tal. Lo que vamos es a graficar. Vamos a graficar aquí. Tengo la pieza, tengo el eje. Lo que vamos a hacer es el diagrama de torques, ya en la solución de un problema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Igual que en carga axial. Pues dibuje el eje. Aquí está el eje. Aquí está A. Y aquí está B. Aquí está el torque en A. Que según esto va así, ¿no? El torque en B. ¿Y que vale? Pues T. Aquí está la reacción. Y esa reacción viene así, ¿no? Y también vale T. Va a ser el diagrama de torques, el equivalente a carga axial en los extremos, ¿no? O sea, una barra de dos fuerzas. Aquí es una barra de dos torques, un eje de dos torques. A ver, no. ¿Cómo hacemos el diagrama? Pues primero una línea de referencia. Aquí está. Y grafique la carga externa. Lo que queda por dentro del diagrama, pues es la carga interna. Arranco graficando de acuerdo a la convención de signos. ¿Qué signo tiene? Pues positivo. Positivo. Entonces arranco con T positivo. Bueno,
Luego digo, pero entre A y B no hay nada. Entonces, esto se conserva así. ¿Cuánto valía aquí? Pues T. Entonces, listo, se conserva así y llego a B y encuentro este T que va a horario. Pues quiere decir que ahora baja, que es negativo, baja y cierra, ¿no? Cierra con T. Bueno, adentro me queda el torque interno. Esto es torque interno. ¿Que cuánto vale en este caso? Pues igual a la carga externa, ¿no? Igual que en carga axial, cuando era de dos fuerzas, pues dijimos ese diagrama ni lo hagamos, ¿para qué? Si la carga interna es igual a la externa. Lo mismo aquí, ¿no? Aquí lo hago para explicar el cuento de por qué la convención de signos. Fíjense, arranqué aquí con torque externo así positivo, pero lo que tengo por dentro es torque interno. ¿Qué signo tiene? Pues más. Este torque interno está hacia el lado positivo, esto es positivo. El torque interno es positivo. ¿Cuál es la interpretación que le doy? Entonces, aquí en un punto, porque lo que voy a analizar luego es un punto, aquí, punto de esfuerzos, acá. No, lo azul. En ese punto, yo digo, oiga, los esfuerzos ahí, ¿cómo van? Digo, el esfuerzo lo produce el torque interno y el torque interno es positivo. Entonces, sacamos la sección transversal, esa que estoy analizando aquí, esa es la sección que quiero analizar, la sacamos. Estoy sacando esa sección de ahí. Y esa es la sección que quiero analizar. Y quiero mirar lo que está pasando en este punto. Aquí. Me interesa saber los esfuerzos en ese punto. Para todo esto es que estamos haciendo eso. Entonces, ¿qué decimos? Oiga, los esfuerzos los produce el torque interno. Vengo y miro aquí el torque interno, ¿cómo va? Digo, es positivo. ¿Qué es torque interno positivo? Horario. Significa que el torque interno aquí. Entonces va así. Positivo. Horario. Ese torque interno va así. No me deja. Ese es el torque interno que se está produciendo. Y vale T. Al sacar el punto para analizarlo, aquí, este es el puntico. Entonces, el esfuerzo que produce este torque, pues debe ir en el mismo sentido del torque. Aquí pasa subiendo. Luego el esfuerzo aquí en la sección transversal va así.
¿Qué nombre tiene? Pues resulta que este es el eje X. Este es el eje Y. Estoy mirando a este punto. Aquí está X. Aquí está Y. Entonces, ¿qué nombre tiene este esfuerzo? Pues primero es un cortante, pues está o no. Y aquí me interesa saber cómo va el esfuerzo y cómo se llama. Es este estado. ¿Pero estado qué? Dijimos, los esfuerzos tienen que tener subíndices, apellidos. ¿Cuáles son los apellidos de este estado? XY. Y. No, estados. Entonces, ese estado XY. Estoy en símbolos. Pues tengo que ponerle que es estado XY. ¿Por qué se llama estado XY? Porque esta cara es la cara X. La sección transversal aquí es X, perpendicular al eje X. Esta línea es esta línea que representa en el punto la sección transversal. Esta línea es la sección transversal. La sección transversal es X. El nombre de un plano es el eje al cual es perpendicular. Este plano, que es la sección transversal, su nombre es X, o su primer apellido es X. ¿Por qué? Porque es perpendicular al eje X. Entonces decimos que este esfuerzo actúa en el plano X. Por eso se llama tau X. Y lleva la dirección Y. Fíjense que es el torque interno el que me determina cómo va. Y tengo que completar. Vimos por allá la primera semana de carga axial que el torque no, el tau nunca viene solo. Que si en un plano hay un esfuerzo cortante, en el plano perpendicular hay otro y va al contrario. Entonces aquí en el plano perpendicular tiene que haber este. Nunca puede existir este solito. Pues tiene que existir este y viene así. Y además son iguales, ¿no? Es la primera semana de clase de este semestre. ¿Cómo se llama? Este tau YX. Entonces, si existe tau XY, necesariamente existe tau YX y además son iguales. Y no puede ser así, ¿no? Porque este plano y este plano también es perpendicular. Entonces aquí tiene que estar el otro. Y deberá venir así. O se encuentran las cabezas o se encuentran las colas. Y todavía no está completo. Porque este plano y este plano son perpendiculares. Entonces tiene que haber este. Entonces, el que determinó todo este cuento fue el torque interno. Por eso tengo que saber interpretarlo, ¿no? Y bueno, grafiqué el torque externo. Como arrancó antihorario, pues arrancó positivo. Entonces todo me dio positivo. Ahora lo de adentro es el torque interno. ¿Cómo está? Positivo, pero estoy hablando ahora del torque interno. ¿Cómo es torque interno positivo? Así, horario. Entonces en la sección que quiero analizar tengo que dibujarlo así, horario. Y eso me determina cómo van los esfuerzos. Bueno, entonces, eso es porque los efectos internos, que son esfuerzo y deformación, los determina la carga interna. Entonces, el esfuerzo va así. Entonces, repasemos el proceso. Arranco de la estructura cargada y apoyada. Resuelvo la estática.
hallo la carga interna. Aquí fue por el método de las secciones, ya no va a ser más así. Ya entendí el cuento. Lo que está adentro es solamente un torque que llamamos torque interno y ya sé cómo establecer los signos. Ya no voy a utilizar más eso. De ahora en adelante, ¿qué vamos a hacer? A utilizar esto. El diagrama, que aquí salió sencillo porque es un eje de dos torques, como la carga es, como la barra de dos fuerzas en carga axial. Igual. Fíjense que graficar torsión es lo mismo que graficar carga axial. Igualito. Ya sabemos hacer los diagramas de torque porque ya sabemos hacer los de carga axial. Listo. Entonces, tenemos ya la carga interna. ¿Qué sigue? Determine los efectos internos. Bueno, aquí establezca la convención de signos. Eso fue lo que estábamos hablando. Convención de signos. ¿Qué estoy diciendo? Que este eje que viene en X, el ojo está aquí. Este eje que está en Y, el ojo está arriba, en la punta del eje, ¿no? Y estoy mirando los torques externos, a ver el ejercicio que hicimos ahí para ver si quedó clara la convención de signos. Bueno, esos efectos internos, que es esfuerzo y deformación, pues son producidos por el torque interno. Ya sabemos el cuento del tau. Ahora vamos a hablar de la deformación, gamma. Bueno, entonces, vamos para acá. A ver, voy a llevarme este grafiquito para allí más bien. Para la otra, que es donde está lo de los esfuerzos. Bueno, aquí hablé de los esfuerzos. Ahora vamos a hablar de la deformación. Fíjense que cuando era carga axial y tenía un punto, este punto, pero sometido a carga axial. Entonces, sobre el punto se produce sigma. Y el sigma produce la deformación. Entonces, producía una deformación así. Y aquí estaba el sigma. Esto es en carga axial, ¿no? Aquí venía sigma. Eso es sigma. Para recordarlo bien voy a ponerle el nombre. Esto es sigma, que es fuerza sobre área, ¿no? Listo. Antes de que llegara la fuerza axial y antes de que llegara el sigma al punto, esto era un cubo que visto de frente se veía un cuadrado. Después de que llegó la carga axial y entonces llegó al punto, llegó el esfuerzo, pues se deformó y entonces lo que era un cuadrado se volvió un rectángulo. Y se produjo acá esta deformación, que fue la que llamamos épsilon. Eso es lo que está sucediendo en el punto. Y entonces sigma y épsilon están ligados por la ley de Hooke. Así fue en carga axial. Bueno, ahora vamos a la torsión. El punto era así, un cuadrado. Se produce el tau. ¿Qué deformación produce? Entonces, para el análisis de torsión,
hay unas condiciones que se deben aplicar que son las mismas de carga axial. Primera condición, una sección plana, falta una plana. Antes de la torsión, una sección plana y perpendicular al eje antes de la torsión, sigue siendo plana y perpendicular al eje después de la torsión. Eso quiere decir que el plano vertical, que es la sección transversal, estos planos verticales representan la sección transversal, ¿no? Estos. Tiene que seguir siendo vertical después de que aplique el torque. No se me puede inclinar, ¿no? Este plano no me puede quedar así, porque eso implicaría que la fibra superior se estira y la inferior se encoge, si quedara por aquí así, ¿no? Ese plano. La fibra de arriba se estira y la de abajo se acorta. Eso no es torsión, eso es flexión. Entonces, para que no ocurra flexión, esto tiene que deformarse así. Así que en torsión, antes de la torsión era un cuadrado. Después de la torsión se vuelve un paralelogramo. Bueno, un rombo, pero ese rombo es especial. Este rombo, por esta condición de que un plano perpendicular al eje sigue siendo plano y perpendicular al eje después de la torsión. Entonces, ese rombo es un rombo especial que es un paralelogramo, ¿no? Fíjense que aquí intuitivamente uno deduce, aquí, que cargas o esfuerzos aplicados así, pues esto lo van a volver un rombo, ¿no? Si hiciéramos un ensayo y hiciéramos un cuadradito aquí con alambre y aplicáramos estas cargas así, pues eso se vuelve un rombo. Nomás por inspección uno deduce que se va a volver un rombo, esa es la deformación. Pero ese rombo, por esta condición, es un rombo especial, que además de rombo, es un paralelogramo. Entonces, ¿qué fue la deformación acá? Pues que el eje longitudinal, o la línea longitudinal aquí, la que pasa aquí por la periferia, esta línea, se inclinó, se rotó un ángulo. Ese ángulo se llama gamma, producida por los esfuerzos que van así, ¿no? El esfuerzo que está pasando acá. Bueno, y el resto, ¿no? Entonces, este es tau. En este caso, tau XY, ya sabemos, pero voy a poner nomás el tau ahí. Eso es tau. Fíjense, aquí, antes, carga axial, un cuadrado se volvió un rectángulo. Torsión, antes un cuadrado se volvió un paralelogramo o un rombo. El tau produjo gamma, así como el sigma produjo epsilon. Entonces, acá, el sigma produce una deformación longitudinal, que es la deformación unitaria epsilon. El tau no produce una deformación longitudinal, produce un ángulo, gamma. La deformación por torsión es un ángulo, gamma. Y estos dos están ligados por la ley de Hooke. Aquí que decimos sigma igual a E por epsilon. Aquí que decimos tau igual a G, módulo de rigidez en torsión, por gamma. La ley de Hooke. Bueno, esos son los efectos internos, esfuerzo y deformación producido por la torsión. Eso es lo que tenemos acá. En conclusión de todo el proceso, entonces va a quedar que ese torque me va a producir esfuerzo cortante, tau y gamma. Pues ahora me toca calcular cuánto es tau y cuánto es gamma, ¿no? Buscar las ecuaciones para poder determinar eso. Eso es lo que vamos a hacer.
Ahora, a buscar las ecuaciones para tau y para gamma. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿La masa dimensional? ¿O qué unidades tienen? Bueno, si es un ángulo, los ángulos se dan en qué? Ya en matemáticas, ¿no? En matemáticas los ángulos ¿en qué se dan? Radianes. Radianes. Pero recordemos que radianes no es ninguna unidad, ¿no? Sino que para ponerle algún nombre se llamó radianes. Pero los ángulos son adimensionales, ¿no? Radianes no es ninguna unidad. Así como épsilon es adimensional, gamma también. Eso no tiene unidades. Que lo llamamos radianes, ¿no? Pero radianes no es ninguna unidad de medida. Es adimensional. Bueno. Entonces, vamos a buscar ecuaciones ahora. Entonces, tengo el eje. Y tenemos que mirar entonces qué es lo que ocurre. Partimos con, igual que se hizo en carga axial. Ya entendemos aquí el cuento, entonces, a ver, voy a hacer borrón y cuenta nueva aquí, ya esto ya eso lo manejamos, entonces saquémoslo de ahí. Ahora partimos del eje. Está así. Y así se ve antes de la torsión. Y aquí está el eje longitudinal de la pieza. Bueno, y digamos que aquí está agarrado, ¿no? Empotrado. Bueno, como venga ahí empotrado. Y aplicamos aquel torque. Antes de la torsión está así y este diámetro lo veo así. Listo. Ahora le voy a aplicar el torque. Y le voy a aplicar un torque así. Algo similar a lo que hicimos en carga axial. Carga axial tenía la barra y le aplicaba aquí la carga axial. Entonces decía, bueno, esto se estiró. A ver, en carga axial. Haciendo el paralelo de las dos cargas. Y pues estoy acá. Porque como es carga axial, ahora voy a aplicar es carga axial. Y aplico aquí la carga axial. Este es P. Carga axial. Y entonces cuando antes de aplicar la carga, pues esto medía L, ¿no? L. Bueno, de 0.
llamamos allá, antes de. Ahora apliqué la carga. Y entonces esto se me volvió por acá así. Y dijimos, bueno, lo que pasó fue que se estiró. Y ahora quedó Joaquín, ¿no? Se estiró. Y ese pedacito que se estiró fue lo que en carga axial llamamos el delta, ¿no? La deformación axial delta. Entonces, viendo la barra como cuerpo, veo P y veo delta. ¿Qué más hicimos en carga axial? Dijimos, pero ahora vamos a mirar el punto. Dijimos, vamos a mirar este puntico. Y entonces dijimos, sobre el punto ya no veo P. Sobre el punto, aquí, ¿qué veo? Esto que era, lo acabamos de hacer allí. Lo que borré. Sobre el punto veo esto, ¿no? ¿Que se llama qué? ¿Qué es eso que estoy dibujando en el punto? Un par. ¿Esto qué es? Esto es P, ¿no? Sigma, ¿no? Sigma, sigma. Claro, en el punto veo sigma. O sea, siempre vamos a tener las dos cosas. ¿Cómo es mirando la barra? ¿Qué veo? Veo P, veo delta de formación y veo la longitud de la barra, veo el cuerpo. Mirando el punto veo sigma y veo épsilon, lo que acabamos de hacer que borré. Ahora en torsión. Pues bueno, aquí en torsión lo que estoy aplicando es el torque. Entonces aplico torque. Listo. Entonces antes estaba así y este diámetro estaba así. Horizontal. Pero ahora apliqué este torque. Entonces este diámetro no me va a quedar horizontal, ¿no? ¿Qué le sucede al torque? Pues al diámetro. Pues se rota, ¿no? Aquí. Y ahora me va a quedar así. Entonces, el diámetro se rotó aquí un ángulo, la punta. Aquí se desplazó delta, la deformación. Aquí se rota la punta de la barra. Aquí la punta también de la barra. ¿Cuánto se rotó? Pues vamos a ponerle nombre a eso. Ese ángulo de rotación ahí del diámetro lo vamos a llamar teta. Teta. Así que en carga axial veía P y veía delta. En torsión veo T y veo teta. Cuando miro la barra. Ahora ya no voy a mirar la barra. Vamos a mirar el punto y ya sabemos lo que pasa, ya sabemos qué es lo que vemos. Cuando mire el punto. Pues voy aquí, busco una sección. Y voy a mirar el puntico, este punto. Igual que aquí, ¿no? Siempre lo que hacemos es eso. Entonces, ¿qué voy a ver? Pues ya no veo sigma, ¿no? Lo que acabamos de ver. ¿Qué veo? Pues veo este y los otros 4.
que es tau. Y veo que esta línea, lástima que ya volví ahí, lo que tenía, esta línea se inclinó gamma, ¿no? Esta línea. Entonces, este me quedó así. Y este me quedó así, ¿no? ¿Cuánto se inclinó este ángulo? Pues gamma. Pues comparando. Viendo la barra veo P, delta y longitud. Viendo aquí el eje, veo torque, veo teta y veo longitud. Veo longitud. De ahí paso a mirar no en la barra, sino el punto. Entonces veo sigma y veo épsilon. Acá veo tau y veo gamma. Sigma y épsilon relacionados por la ley de Hooke. Tau y gamma relacionados por la ley de Hooke. Épsilon y delta estuvieron relacionados. Épsilon es la deformación unitaria. Entonces gamma aquí y teta van a estar relacionados. Vamos a buscar esas relaciones. Fíjense que teniendo tau ya tengo gamma, así como teniendo sigma ya tengo épsilon. Porque ¿qué es épsilon? Sigma sobre E. ¿Qué es gamma? Tau sobre G. Entonces me toca buscar la relación con teta. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Entonces estoy mirando el plano longitudinal. Ahora agrandamos esto y nos llevamos el solo plano así, más grande. Estoy mirando el plano longitudinal antes de. ¿Antes de qué? Antes del torque. Viene el torque, entonces el radio o el diámetro aquí se rotan, ¿cuánto? Teta. Y las líneas longitudinales se inclinan, gamma, ¿no? Esto es lo que tengo aquí. Extraemos este plano, el plano horizontal, antes de y después de, y tenemos esto. Y vamos a trabajarlo aquí. Entonces, extraje el plano longitudinal. Este. A, B, D, E. Lo saco de ahí y lo vamos a analizar. Esto es lo que tengo aquí, el plano A, B, D, E. Bueno, la distancia del eje, el eje es AB, ¿no? Era el eje X. El eje de la pieza. Es este. O sea, de ese plano AB coincide con el eje X, que es el eje de la pieza. Bueno. Esta es la distancia más lejana del eje, del centro, de la circunferencia aquí. O sea, ese es el radio. El radio lo vamos a llamar C. Así está en la nomenclatura de todos los libros que utilizamos. C. ¿Qué es C? El radio. Pero normalmente no decimos radio. C es la distancia del centro a la fibra más lejana. Y obvio, la fibra más lejana es el radio, ¿no? C. Entonces le voy a seguir la pista a C. ¿Qué es lo que hace C cuando llegue la torsión? Y entonces el extremo de C, ¿qué hace? El extremo de C, pues es E. Vamos a mirar qué hace. Voy a seguirle la pista aún. Esta es la fibra más lejana, que es el radio del círculo, la circunferencia. Pero voy a tomar otro radio cualquiera,
el radio ρ a una distancia G y voy a seguirle la pista al punto G también. Entonces, así en la posición negra está antes de la torsión. Ahora llega la torsión. Entonces, ¿qué hace el radio? Se rota. ¿Cuánto? Teta. ¿Qué hace el punto E, que es el extremo del radio? Pues se rota aquí un arco, E'. Bueno, ahorita miramos por qué ese arco lo tracé recto. Pues ya sabemos por qué. Siempre lo mismo que ocurría en carga axial, pero ahorita lo enfatizamos. ¿Por qué lo tracé aquí recto si es un arco? Entonces, condiciones. Una sección plana y perpendicular al eje antes de la torsión, sigue siendo plana y perpendicular al eje después. Eso derivó en que entonces esto se mueve así y que longitudinalmente se gira gamma. Así que el punto E pasó aquí E', el radio se giró teta y la longitud se giró gamma. Ahora les voy a seguir la pista al radio ρ. Pues de G pasó a G'. ¿Cuánto se rotó el radio ρ? Pues lo mismo, porque es la misma recta, ¿no? Teta. Pero ¿qué pasó con la longitud? Pasó de G a G'. Entonces aquí se rotó gamma. Pero obviamente el gamma de aquí, el ρ y el gamma de C, no son iguales, ¿no? Ahí se ve claramente que no. A medida que voy progresando hacia el eje, pues el gamma va disminuyendo. Tanto que en el eje el gamma es 0, ¿no? Bueno, eso lo vamos a aprovechar para buscar las ecuaciones. Entonces, las condiciones que tienen que cumplirse para que las ecuaciones que vamos a deducir de la torsión funcionen y se cumplan, ¿no? Pues, primera condición, ya vimos. Esto implica que no puede haber flexión, es decir, que es torsión pura, que no hay carga combinada, porque si esta línea se inclina, ya vimos, se inclinara esta, ya vimos que entonces me queda por aquí, significaría que la fibra de abajo se comprime y la de arriba se estira. Eso es flexión, ese es un fenómeno que produce la flexión. No, aquí estamos en torsión pura, por eso tiene que cumplirse esto. Entonces la sección transversal sigue siendo vertical. Obvio. Bueno, segunda condición. El eje es suficientemente rígido. Entonces, ¿qué significa suficientemente rígido en palabras? Que uno mira el eje y no le nota el teta. Mira el eje y lo ve como si no se hubiera deformado, porque la deformación es muy pequeña. Eso es lo que significa suficientemente rígido en verso. Ahora, en matemáticas, ¿qué significa? En cálculo, ¿no? En cálculo significa que esto que supuestamente es un arco, E y E', si teta es muy pequeño, entonces el arco se confunde con la tangente a la curva. Y la tangente a la curva es una recta perpendicular al radio. Por eso aquí no dibujo un arco, sino dibujo la perpendicular al radio, que es E'. Eso es el arco. ¿Por qué? Porque el eje es suficientemente rígido y el arco se confunde con la tangente. Bueno, ahora, ¿cuándo decimos que es suficientemente rígido? Cuando este arco y la recta es lo mismo. Vamos a verlo ahora desde el punto de vista de la trigonometría, ¿no? Desde el punto de vista del cálculo fue que el arco aquí y E', que es una recta, es lo mismo.
desde el punto de vista de trigonometría, nos enseñaron por allá en la trigonometría agropecuaria que vimos, que eso se cumple, que arco y tangente se confundan en una circunferencia cuando la tangente de teta y teta sean iguales. Cuando tangente de teta máximo y teta máximo sea igual, entonces decimos ese eje es suficientemente rígido y el arco y E', la recta, son aproximadamente iguales. Ahora, ¿cuándo en trigonometría esto es cierto? En trigonometría esto es cierto cuando teta máximo no pase de 5.6 grados, expresado en radianes. Entonces decimos que es suficientemente rígido si esto que es teta máximo es menor o igual a 5.6 grados. Si eso es así, podemos decir que esto es suficientemente rígido. Grados. Y sí, pueden hacer la prueba en la calculadora. Pasan 5.6 grados a radianes, hallen la tangente de 5.6 y lo comparan con ese valor en radianes y da lo mismo. ¿No? O sea, el ángulo en radianes y su tangente son iguales para cualquier ángulo menor o igual a 5.6 grados. Entonces, este es el parámetro que nos va a definir si el problema que resolvimos es suficientemente rígido o no. Entonces le preguntan, halle torque máximo. Halle el torque máximo, listo. Luego ahí dice, tiene que comprobar. Estoy suponiendo que es suficientemente rígido. ¿Eso es cierto? ¿Cómo lo comprueba? Halla el teta máximo y lo compara con 6. Halla el teta máximo con el t que le dio. Si efectivamente es menor que 5.6, dice, listo, es suficientemente rígido y el problema quedó resuelto. Si no cumple la condición. ¿Quién me está haciendo bulla? Jorge David. Jorge, ¿por qué sabotea la clase, man? Bueno, 5.6 grados. Siempre un problema de torsión tenemos que compararlo contra 5.6. Si el ángulo máximo me da menor que eso, listo. Si no, tengo que buscarle otra solución. Quiere decir que no es suficientemente rígido. Les tengo que buscarle otra solución. Listo. Entonces, eso me va a ayudar a, entonces, ahora a aplicar aquí las ecuaciones para buscar teta, gamma y tau. Eso es lo que venimos aquí ahora. Voy a llevarme esto para allí. A donde lo necesito para explicarlo. Aquí estamos hablando de las condiciones, ya tenemos las dos que acabamos de hablar, que tangente de teta máximo y teta máximo menor que 5.6 grados, y entonces ahora vamos a trabajar aquí. Decimos, ¿qué es tangente de gamma sub c? Eso es E' sobre L, ¿no? Y entonces, ¿qué es E'?
E' es C por tangente teta. Y como acabamos de ver, tangente teta y teta son iguales. Por eso ponemos aquí C por teta. Ahora, ¿por qué tangente de gamma sub C y gamma sub C es igual? Fíjense, tengo tangente de gamma sub C y gamma sub C iguales. Porque si esto se cumple para teta, con mayor razón se cumple para gamma. Porque ¿quién es más grande? Es más grande teta que gamma. Entonces, si esto se cumple en el ángulo de torsión teta, pues con mayor razón se cumple para gamma. Por eso tengo tangente de gamma sub C es lo mismo que gamma sub C, porque estamos suponiendo que la condición se cumple, ¿no? Que es suficientemente rígido. Y entonces despejamos E', que queda C por tangente teta. Lo mismo sucede con tangente de gamma sub rho, que es GG' sobre L. Pero GG' es rho por tangente de teta, que es rho por teta. Arreglando la ecuación, con gamma sub C queda C por teta sobre L. De ahí despejamos teta. Es gamma sub C por L sobre C. Gamma sub rho, despejado de aquí. Gamma sub rho es gamma por rho sobre L. Despejando de aquí gamma sub rho. Y de ahí despejamos teta, ¿no? Tengo gamma sub C igual a C por teta sobre L. Entonces teta, gamma sub C por L sobre C. Visto desde rho, gamma sub rho es rho por teta sobre L. Despejo de ahí también teta. Queda gamma sub rho por L sobre rho. Pero es el mismo teta. Es el mismo teta, visto desde rho y visto desde C, ¿no? Entonces queda gamma sub C por L sobre C igual a gamma sub rho por L sobre rho. Y de ahí entonces cancelamos la L. Y me va a quedar que gamma sub C es a C como gamma sub rho es a rho. Que es lo que sigue aquí, ¿no? O sea, de acá, lo que en últimas queda es que de acá puedo cancelar la L. Entonces me queda gamma sub C es a C como gamma sub rho es a rho. Listo. Siguiente condición, la tercera condición aquí. La tercera condición sería que se cumple la ley de Hooke. Bueno, ¿y qué dice la ley de Hooke? Pues dice que gamma es igual a tau sobre G. Eso es la ley de Hooke, ¿no? Para esfuerzos cortantes. En general, cualquier gamma
sea gamma sub C o sea gamma sub ρ, en general cualquier gamma, ese gamma va a ser igual a tau sobre G. Eso es lo que tenemos de la ley de Hooke. Tau es igual a gamma sobre G. Eso es lo que vamos a reemplazar aquí, ¿no? Entonces, ¿qué va a quedar? Que tau sub C sobre G sub C por C es igual a tau sub ρ por G sobre G sub ρ por ρ, suponiendo que el material es cualquiera, ¿no? Reemplazando en esta ecuación. Traérmela para acá. Y vamos a reemplazar, ¿no? Al reemplazar me va a quedar que tau sub C pequeñito. Gamma sub C es tau sub C sobre G sub C. Sobre G. Y eso por C, ¿no? Y eso va a ser igual, según esto, a tau sub ρ sobre G sub ρ y por ρ. A ver, para no demorarme tanto haciendo lo mismo. Aquí este ahora es ρ. Y esto es ρ. Y esto es ρ. Listo, me queda esa ecuación. Cuarta condición. El material es isotrópico y homogéneo. Bueno, ¿eso qué significa? Pues que G sub C y G sub ρ es igual a G. O sea que no es un material que pueda cambiar de G. ¿Hay materiales así? Sí. Pero isotrópico como el acero significa que el G en cualquier punto y en cualquier dirección es el mismo. Entonces, que esto es G y esto es G también. Si ambos son G, entonces el G se puede cancelar. Y entonces de ahí se deduce
aquí cancelando el C, el G, porque son iguales, esto es G y G, y al tener la igualdad cancelamos y cancelamos. Y entonces la ecuación simplificada pues me va a quedar así. ¿Qué me quedó? Que tau sub C es a C como tau sub rho es a rho. Bueno, pero este rho es cualquiera. Este rho yo le he podido trazar aquí, aquí, aquí. Mejor dicho, aquí sigue la igualdad. Como tau sub rho sub 1 es a rho sub 1, como tau sub rho sub 2 es a rho sub 2, como tau sub rho sub i es a rho sub i. ¿Qué significa eso? Que la relación tau a distancia es una constante. Porque cualquier rho que yo ponga me va a dar lo mismo, ¿no? Va a ser igual a tau sub rho sub 1 sobre rho sub 1, tau sub rho sub 2, etc. Significa que esto es constante. Así que tau sub rho entonces es constante por rho. Deducción de aquí, de todo lo que llevamos hasta ahora. Que tau sub rho es una constante por rho. Esto es lo más importante hasta ahora. ¿Qué me está diciendo esto? Que el esfuerzo por torsión es directamente proporcional a la distancia, ¿no? Que aquí en el eje el esfuerzo es 0, que a un determinado radio es una constante por el radio, y que entonces el tau máximo es, entre más grande la distancia, pues más grande el esfuerzo, ¿no? Constante por distancia. Eso me está hablando de la distribución del esfuerzo. Entonces, recordando, hablando de esfuerzo aquí, ¿qué me está diciendo la carga axial? La carga axial me dice, esto no es lo que quiero hacer. Para seguir comparando carga axial y torsión. La carga axial me dice que el esfuerzo, este esfuerzo, es uniformemente distribuido, ¿no? Eso es lo que vimos en carga axial. Esfuerzo uniformemente distribuido en todo el área. Esto es sigma. Ya hablando en carga axial. El sigma uniformemente distribuido. ¿Qué me está diciendo la torsión? Que el esfuerzo es directamente proporcional a la distancia, o sea, al radio. Viéndolo aquí de frente, la torsión, veo la sección transversal, veo un radio, un diámetro, y lo que acabamos de descubrir es que, bueno, aquí está el centro, que el esfuerzo varía con la distancia al centro, ¿no?
que si estoy tomando este radio, entonces el esfuerzo va a variar así, ¿no? El esfuerzo sería este. Este sería tau máximo, que es el tau a la distancia c, que es el radio, y el esfuerzo está variando así. Entonces, esfuerzo directamente proporcional al radio. Como es al radio, quiere decir que eso se cumple en todos los radios. Que si tengo otro radio por acá, este radio, entonces el esfuerzo aquí está variando lo mismo, ¿no? Así. Y que este estado máximo. Y que los esfuerzos por acá pues varían así. Para todos los radios. Entonces para este radio también. El esfuerzo está variando así. Ese dibujito, así como este, es lo que llamamos la distribución del esfuerzo. En este caso estamos hablando de la distribución del esfuerzo por torsión, directamente proporcional al radio. Así que, hablando en carga axial, ¿cuál dijimos que era el punto crítico si el esfuerzo era así? Uniformemente distribuido, así. Todos los puntos. Todos los puntos. Hablando de torsión, si el esfuerzo va así, ya no son todos los puntos el crítico, ¿no? ¿Cuál sería el punto crítico aquí en torsión? Superficie. Aquí, todos los puntos de aquí, de la superficie, acá. Todos esos puntos son críticos. En cambio, aquí es todos los puntos de la sección transversal. Aquí los puntos de la periferia, no más. Esos serán los puntos críticos. Bueno, ahora lo que sigue es, aprovechando esto que descubrimos, esto, que el esfuerzo es directamente proporcional al radio, esta ecuacióncita, hallarla acá. Si logro hallarla acá, ya tengo cómo calcular esfuerzos. Y luego calculamos teta. Y listo. Entonces, esta operación ya es para la próxima clase, porque aquí ya no, en un minuto ya no alcanzamos a hacer eso. En la próxima clase, media horita, que terminamos las ecuaciones y empezamos a hacer problemas. Eso es la teoría de torsión, ¿no? Es lo que va a seguir acá, ¿no? Pero algo importante que podemos deducir aquí es esto, ¿no? Esta es la distribución del esfuerzo. Pero resulta que el esfuerzo, dijimos, si va aquí en este plano, pues viene en este plano también. O sea, si hay esfuerzo en este plano, entonces en el plano longitudinal también. Una cosa diferente a lo que producía en carga axial, ¿no? En el plano longitudinal no se producía sigma. Aquí en el plano longitudinal sí hay tau, ¿no? ¿Por qué? Porque es que los esfuerzos en planos perpendiculares, este plano y este plano son perpendiculares, y el tau en planos perpendiculares son iguales. De modo que si existe este tau aquí en la sección transversal, existe este tau en la sección longitudinal. Así que un eje por torsión se puede romper aquí en la sección transversal o se puede romper aquí en la sección longitudinal, porque tanto existe esfuerzo aquí como acá. De hecho, hay ejes que se rompen así. Todos los ejes que son hechos de un material fibroso, de fibra orientada, puede ser un material compuesto o puede ser la madera, pues en la dirección de la fibra
es más débil porque es más fácil despegar la fibra, que sería aquí, que cortar las fibras, que sería acá, ¿no? Si este material que es compuesto por fibras que van así longitudinalmente, pues este esfuerzo trata de despegar las fibras, mientras que este esfuerzo trata de pegar, de cortar las fibras. Y es más fácil despegar que cortar. Entonces un eje de madera que las fibras van orientadas así, cuando lo someto a torsión, ese torque, ese esfuerzo longitudinal despega las fibras y el eje se rompe así, a lo largo, ¿no? Todos los materiales de fibra orientada pueden ser materiales sintéticos, compuestos, o pueden ser materiales naturales como la madera, que son de fibra orientada. Fallan en el plano longitudinal. ¿Por qué? Porque como existe este esfuerzo, existe este en el plano longitudinal y es más fácil aquí despegar las fibras que aquí cortar las fibras. Entonces, esto es lo que sucede, por ejemplo, en la madera. Por ese fenómeno, esfuerzo en la sección transversal, esfuerzo en el plano longitudinal. Eso es un fenómeno de la torsión nomás. Esfuerzo en el plano transversal, esfuerzo en el plano longitudinal. Por eso aquí falla así. Bueno, entonces, próxima clase terminamos las ecuaciones y empezamos a hacer problemas. Profe, tengo una pregunta. ¿Por qué ese estado longitudinal no se puede llamar sigma? ¿O sí se puede llamar? Porque sigma sería perpendicular aquí al plano. Y ese esfuerzo no aquí, sigma sería aquí perpendicular al plano. Y este sigma no es perpendicular a este plano, este esfuerzo. ¿Cómo va? Paralelo al plano. Esfuerzos paralelos se llaman cortantes. Esfuerzos perpendiculares se llaman normales. ¿Sí? Sí, sí, señor. Es eso lo que pasa. Bueno. Profe. Cuénteme. Es que, pues, para esta clase, ya se conectó